¿Qué tal, iglesia? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos ustedes allá en línea. Muchas gracias a aquellos que están en línea, Facebook, YouTube. Gracias por ser fieles, por siempre estar con nosotros cada semana. También a aquellos que nos escuchan en Spotify, gracias por estar conectados también a través de todas las distintas plataformas. Y nada más, también a los que nos visitan cada semana aquí presencialmente, gracias de verdad de corazón por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Iglesia Eastlake. Y hoy concluimos con esta serie del libro de Habacuc, donde hemos ido capítulo a capítulo. Es un libro en el Antiguo Testamento de 3 capítulos nada más, y hemos estado conociendo cómo podemos caminar en procesos de la vida, cómo este profeta nos enseña tanto acerca de su vida y también de cómo fue su interacción con Dios en medio de distintas circunstancias difíciles que el pueblo de Dios estaba batallando y pasando en su momento. Este libro es muy corto y tiene un final raro. ¿A cuántos de ustedes les gustan las películas que empiezan buenísimas y que tienen un final horrible? A nadie nos gusta eso. ¿A cuánto nos encanta ver la novela tan esperada, verdad? Estamos viendo la novela y piensa uno que va a terminar de alguna manera y termina como un churro. Horrible termina la novela. Aquellas series que está semana a semana viéndola, para aquellos que la ven cada vez que sale el episodio, no para los que se avientan una serie en una noche, ¿verdad? De 3 temporadas. Y estás viendo la serie y estás cada semana o cada día o cada hora estás viendo, no, mi amor, vamos a ver un episodio más. ¿A cuánto les pasa eso? Un episodio más. Mi amor, es que son las 3 de la... Un episodio más, vas a ver, mañana nos reponemos. Y termina la serie y es un churro. ¿A cuántos les desilusiona eso? Y dices, ¿cómo es posible que terminó así? Bueno, el libro de Habacuc tiene un feeling muy parecido. No tiene un final de color de rosa. Nunca termina diciendo colorín colorado y este cuento se ha acabado y buenas noches, que esto terminó muy bien. La verdad tiene un final que está inconcluso, tiene un final como que el proceso sigue, nos deja pensando muchas cosas de qué es lo que va a seguir haciendo Dios en el futuro, pero el libro nada más tiene 3 capítulos y vamos a ver el capítulo 3. El capítulo 1, queremos entrar un poquito, si no has estado las últimas semanas con nosotros, capítulo 1 de Habacuc habla acerca de la lucha. Capítulo 1, la lucha. Y cuando estamos viendo la lucha, estábamos analizando de que hay situaciones en la vida que son momentos inesperados, circunstancias que no podemos controlar, situaciones que están fuera de nuestro control, pero cómo Habacuc nos enseña de nuestra fe con Dios, cómo madurar y luchar y abrazar la situación y abrazar nuestra fe y poder caminar día a día y ver su milagrosa a mano obrar sobre nosotros. En ese primer capítulo el pueblo de Dios está dándole vuelo a la hilacha a la vida. Él está desesperado, está comunicándose con Dios constantemente, tratando de hacer esta interacción, de ver si puede haber un cambio, y empieza en este momento de oración donde se queda simplemente luchando la situación y abrazando. Nos enseña muchísimo cómo nuestra fe puede madurar en procesos así. En el capítulo 2 vemos acerca de la espera, lo vimos la semana pasada, vemos la espera, qué tan importante es madurar durante la espera, qué podemos aprender acerca de que cuando estamos orando a Dios y estamos esperando su respuesta, de repente su respuesta viene, su oración contesta, pero no se trata de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios, que a muchos de nosotros pues no nos gusta, porque queremos que todo se resuelva conforme a nuestra voluntad, pero llega ese momento de rendición donde rindes completamente y la voluntad de Dios es completamente otra. Él quiere restaurar a su pueblo y, mejor dicho, nos quiere también restaurar a cada uno de nosotros a raíz del problema. Y esta manera de resolverlo es a través del pueblo babilónico, que lo va a enviar al pueblo de Dios, y entonces están en este proceso de que Habacuc dice, Dios, pero ¿por qué no hiciste algo diferente? ¿Por qué las cosas no salen de otra manera? Pero habla mucho de la madurez y cómo nuestra fe puede madurar muchísimo en los procesos de espera, y también cómo podemos crecer en esta postura de total dependencia en Dios. Y después nos lleva al último capítulo que vamos a ver el día de hoy, capítulo número 3. Capítulo 3 es bien interesante porque vamos a hablar acerca de la adoración. El capítulo 3 trata de cómo en procesos de valle, cómo cuando vamos caminando en estas circunstancias de la vida, cómo después de luchar y abrazar la idea, esperar pacientemente la voluntad de Dios,
cómo nos lleva en nuestra fe a mostrar una postura de completa adoración a Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que hemos aprendido muchísimo. Yo siento que la conexión entre Habacuc y nuestras vidas se parecen mucho, se parece muchísimo cómo reaccionamos ante las situaciones y circunstancias, y el capítulo 3 nos va a enseñar muchísimo acerca de esto. Así que vamos a leerlo. El capítulo es un libro muy corto, y lo primero que dice en Habacuc 1, del 3 al 1, es simplemente esto, y hay una palabra muy interesante de cómo inicia este capítulo entero. Habacuc 3:1, dice así: oración del profeta Habacuc según Sigionot. Di conmigo, Sigionot. Míralos. Muy bien, Sigionot. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Hay muchas palabras en la palabra que dices, ¿y esto qué tiene que ver? Esta palabra está añadida al principio de esta porción bíblica, de este capítulo. Está incluida y dice, es cuando dice Sigionot, está agregándose, lo podemos ver en distintas porciones bíblicas, la misma palabra, pero cuando se agrega esta palabra dentro de esa porción bíblica, está hablando acerca de un tono musical, está hablando acerca de la forma en que se tiene que expresar la canción entera, cómo se va a delimitar, cómo se va a pronunciar, con qué ánimo y todo esto, ¿no? Entonces, este término musical se le añade a este libro, es precisamente en este tercer capítulo de Habacuc, porque Habacuc está teniendo este momento de adoración con Dios, y su adoración tiene un cierto tono, y el tono bíblico es Sigionot. ¿A cuántos les encanta, por decir, ver La Voz México? ¿A cuántos les encanta esto? Aquellos que crecieron con la academia y todo esto. ¿A quiénes gusta Gabito? ¿Cómo te da las críticas constructivas? A Lolita, ¿verdad? No, a nadie nos gusta tener gente así que nos critique tan gacho, ¿verdad? Pero una de las cosas que podemos ver en estos shows de televisión es que cuando están entrenando a los que van a participar, los coaches, los maestros, siempre tratan de decirle, bueno, escucha la canción y siente la canción. Tienes que sentirla, tienes que vivirla, tienes que tener ese entusiasmo. Acuérdate cómo el que le interpretaba o aquel que escribió la canción, el compositor, cómo interpretaba la canción con tanto corazón, con un sentimiento que le ponía la piel de gallina a la gente. De la misma manera entrenan a los artistas para que puedan cantar con ese entusiasmo. De la misma manera, o una forma muy parecida, el Sigionot, cuando se agregaba en la canción, la gente tenía que cantar con esta intención de ánimo, como una completa adoración, como algo que se sentía desde el principio, que venía desde un punto de, por decir así, de una emoción intensa, una alabanza, está energética, está vibrante, está cantando la gente con tanto entusiasmo. Estás así como cuando por fin te dan el micrófono y cantas en el karaoke de tu familia, y cantas bien gacho, ¿verdad? Pero ahí nadie te va a decir nada porque estás cantando con todo el entusiasmo, estás grite y grite, pero no hay bronca, ¿verdad? Para eso existen esos espacios y por eso no has pasado la audición. No se crea, pero más o menos así. Pero es Sigionot, cuando se agrega, imagina, está Habacuc en este proceso. Dios, está pasando toda esta situación en el pueblo de Dios. Yo soy profeta, te estoy enviando este mensaje. Al mismo tiempo, él está en espera de esa respuesta. Dios le dice, sí, voy a contestar, pero voy a contestar a esta oración, pero no va a ser como tú quieres, Habacuc. Va a ser diferente, va a haber tempestad, va a traer el pueblo babilónico, lo va a haber personas que los van a saquear de todo lo que tienen, los van a conquistar. O sea, dice, ¿cómo está pasando este proceso? Lo que yo estaba esperando es que restauraras a todo el pueblo y que todo estuviera bien, que ya tu paz, tu esperanza, que lo que ya habías hecho antes, que suceda otra vez y que todos estemos bien. Pero Dios dice, no, tengo que hacer esto distinto, no en base a tu voluntad, pero a mi voluntad. Dios quiere trabajar en el corazón del pueblo de Dios, y muchas veces nuestras circunstancias de la vida no se trata nada más de que el mundo nos pone el pie para tropezar, sino más bien cómo tú y yo podemos aprender de la circunstancia. ¿Y qué es lo que necesitamos madurar en distintas situaciones? Ahí es donde se encuentra Habacuc, porque ya él descansó, escuchó la respuesta de Dios y empieza esta postura de adoración, con entusiasmo, no con desilusión. Con entusiasmo, no como con enojo de que Dios no respondió exactamente lo que él quería. Es una postura completa de rendición, pero posicionando a Dios por sobre todas
las cosas. La adoración más profunda, iglesia, quiero que escuches esto, la adoración más profunda que hoy puedes hacer es precisamente nuestra alabanza a Dios antes de su respuesta. Hay muchos procesos en la vida donde tú y yo estamos viviendo por momentos que de verdad nos rompe por dentro el corazón, el alma, nuestras ilusiones, nuestra esperanza. Pero es ahí precisamente en la debilidad donde Dios se perfecciona aún más, porque estamos más vulnerables, porque estamos buscando plena y completamente su respuesta, porque estamos refugiándonos en su palabra o refugiándonos en la oración como nunca antes lo habíamos hecho por una circunstancia que estábamos quizás atravesando en la vida. Es precisamente ese momento vulnerable donde nuestra adoración más importante y más profunda se encuentra no necesariamente cuando ya Dios hizo su obra, pero es justo antes de que Él conteste esa oración. Lo primero que aprendemos en Habacuc, en este primer versículo, es que la adoración es una oración ¿por qué? Avivamiento. La adoración es una oración por avivamiento. Y el avivamiento tiene dos cuestiones culturales muy interesantes. El avivamiento en el término cultural donde nos encontramos en el mundo tiene una postura acerca de algo nuevo, algo popular, algo que se está refrescando, algo que se está moviendo, algo que es trending topic. Dentro de la cultura normal, fuera de la iglesia, tiene como que esta postura de que algo nuevo se está moviendo. Por ejemplo, la nueva tendencia de ropa, las nuevas cosas que están saliendo de decoración de casas y todo esto, hay una tendencia. Pero cuando habla acerca del avivamiento bíblico, tiene que ver con una restauración dentro de nosotros. Está poniendo no es una tendencia, sino es avivamiento bíblico, es una restauración del pueblo de Dios, es un mover del Espíritu Santo nuevo y fresco en nosotros y a través de nosotros. Es como ver el plan de Dios empezar a tomar después de un momento de rendición total de parte de Dios. No es algo que sucede nada más porque sucede, pero hay cierta voluntad de parte del pueblo o de parte de cada persona de entrar en este proceso de rendición total y declarar quién verdaderamente es su Dios, si son sus propios anhelos y deseos o es la voluntad total de Dios. Y aquí está Habacuc. Habacuc está en un proceso de rendición total donde está orando y adorando a Dios por un avivamiento nuevo y fresco por el pueblo de Dios, por él mismo y porque su voluntad venga y traiga esta restauración total en la gente. Habacuc 3:2 dice: Señor, he sabido de tu fama. Tiemblo delante de tus obras, Señor. Repítelas en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Empieza a decir: Señor, yo sé que has hecho esto antes. Sé que has sacado a tu pueblo, ¿verdad?, de la esclavitud. Sé que has restaurado la vida de tu pueblo, lo has posicionado y les has otorgado todo lo que necesitan. Una y otra vez en la palabra de Dios podemos ver este rescate constante de Dios en todos los procesos. Y Habacuc empieza diciendo: Señor, conozco tu fama. Está diciendo: sé quién eres, sé lo que has hecho por tu pueblo y conozco tus obras también. Está prácticamente entrando en este proceso de entender el poder de Dios. Y Habacuc está diciendo: Dios, hazlo otra vez. Eso que hiciste antes, hazlo otra vez. Esta oración contestada, hazlo de nuevo. Este mover de tu Espíritu Santo, vuélvelo a traer a mí. Señor Jesús, estoy seco por dentro. Llena mi alma, llena mis huesos de tu presencia. Padre Santo, aquellas oraciones que tenía en aquel momento en este proceso, por favor, ayúdame a entender que tienes total control en eso. Padre Santo, esa oración que hicimos por tal persona o ese momento que estábamos orando por sanidad o por un momento increíble de fe, Padre Santo, eso que hiciste en tal año, regrésalo nuevamente. Quiero volverlo a ver. Él empieza a orar no como diciendo: Padre Santo, ¿dónde estás? Pero está diciendo: Señor, yo recuerdo tus promesas. Padre Santo, recuerdo lo que has hecho antes. Y con gran entusiasmo y fe te pido, Padre, que lo vuelvas a cumplir una vez más. Trae un avivamiento, hazlo todo nuevo. Los momentos de valle en nuestras oraciones definitivamente maduran. Toda circunstancia, todo problema, toda cosa que se nos atraviesa en el camino, cuando tenemos la fe correcta y empezamos a luchar con Dios, empezamos a luchar con la idea, estamos aprendiendo a ser pacientes, nos lleva a momentos de adoración donde nos permite esta rendición total,
Reconocemos su poder, reconocemos quién es Él, no por lo que puede hacer por nosotros, pero por quién es nuestro Dios, qué tan poderoso es nuestro Dios. Eso nos ayuda muchísimo en todos los procesos. ¿Quién más nos enseña Habacuc? Habacuc nos enseña que también en la adoración es un recordatorio de lo que Dios ya ha hecho. Cuando estamos adorando a Dios, estamos recordando quién es Él en nosotros, quién es Él en los demás, quién es Él en los antepasados, quién es Él el día de hoy en su palabra, quién es Él el día de hoy en nuestras vidas, quién es Él el día de hoy en nuestras familias. Es un recordatorio. Cuando estamos adorando a Dios, es un recordatorio de sus promesas. Habacuc 3, 5, 6 dice: una plaga mortal lo precede y una epidemia sigue sus pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero sus caminos son eternos. Continúa Habacuc recordando estas plagas que fueron enviadas al pueblo de Dios donde estaba Moisés, que estaban en esclavitud y que prácticamente ellos pudieron ser testigos de estas plagas que Dios estaba enviando porque los egipcios no querían entender, el rey egipcio no quería entender que su poder tenía que ser, que era más poderoso Dios que todos los otros pequeños dioses que tenían. Y estas plagas que él está recordando, estas situaciones, momentos de fe en su palabra, Habacuc las trae en esta canción y está cantando con gran adoración porque está recordando quién es su Dios. Habacuc recuerda ese poder y recuerda que si ya lo hizo antes, lo va a volver a hacer otra vez. No conforme a nuestra voluntad, pero a su voluntad. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones, lo hemos vivido aquí en nuestra iglesia, matrimonios que vienen destrozados, pero simplemente un pequeño momento de total rendición, un momento de completa entrega a Dios. Dios empieza a restaurar esas vidas, poco a poco, en su tiempo, no en nuestro tiempo. Recuerdo momentos donde estábamos bien emocionados. Por muchos años no pudimos tener hijos, mi esposa y yo. Y yo ya me había rendido y dije, ¿sabes qué? Pues si esa es la voluntad de Dios, está bien. Pero Dios nos dio la oportunidad de ser padres. Yo no lo podía creer, ni mi esposa tampoco. Y nace mi hija y casi la perdemos en los primeros 3 días. Tuvimos que hospitalizar a la niña por 5 días más porque casi se nos muere en los brazos. Y son momentos de fe donde dices, Dios, si tú nos has dado esta vida, Padre, ¿qué hicimos mal? Y todas esas preguntas todos nos las hacemos porque somos seres humanos. ¿Qué hicimos mal? ¿No somos merecedores de esto? ¿No estamos preparados o qué? Señor, ¿por qué nos das algo y luego nos lo quitas? Y empiezas tú a procesar y estás luchando, pero la cuestión aquí es que cuando luchas con la persona correcta, esa es lo más importante, porque cuando empezamos a hablar con Dios y su Espíritu Santo viene y empiezas a platicar con Él y a luchar con Él y a renegar con Él, empieza a traer el Espíritu Santo esta convicción y empiezas a leer su palabra. Y estábamos ahí en el quirófano, no sabíamos ni qué onda estaba pasando, y en ese momento dije, ¿sabes qué, Señor? Es tu alma, no mía, es tu creación, no mía, y por mucho que me duela, Señor, si esa es tu voluntad, yo no soy Dios aquí. Tú eres Dios. Y Dios concedió lo que a Él le plació en ese momento, que era darle vida a mi hija. Entonces, procesos. Un amigo mío aquí, miembro de nuestra iglesia, tuvo un accidente. Ha trabajado toda su vida, tuvo un accidente en una fiesta y los diagnósticos dicen que su rodilla ya no va a funcionar para nada. Entonces empieza a pensar, Jorge, ¿qué va a pasar ahora? Empezamos a orar cada semana, cirugía tras cirugía. Un día después de semanas de estar orando por esto, constante adoración a Dios, constante oración, constante lucha y constante espera. Los resultados vienen y su rodilla está restaurada. Entonces dices, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa así? ¿Por qué Dios obra de esta manera? La semana pasada estábamos hablando de Dulce y de Gil, también de un niño con un problema de intestino, y también Dios hizo su obra y se restauró, y el niño tiene una vida entera sanada, caminando y como si nada, como cualquier otro niño. Y Dios decide, ¿por qué pasan estas cosas?
Oraciones acerca de economía, oraciones acerca de restaurar la salud de las personas. Personas que hemos estado orando por años y Dios hace algo en su corazón y aceptan a Cristo, y luego se bautizan y empiezan a vivir esta vida de fe, donde por años padres e hijos han estado orando por tanto tiempo y después Dios empieza a florecer. ¿Por qué? Porque no se trata ni de nuestro tiempo, ni de nuestra voluntad, ni de nada. A veces perdemos seres queridos también, desafortunadamente, pero no podemos ver en el momento por qué, mas sin embargo después empezamos a ver este efecto donde este momento vulnerable de fe era tan necesario en medio de un valle, tan necesario para poderle otorgar a alguien la sanidad espiritual y la vida eterna total. Porque en los momentos de valle somos donde estamos más vulnerables y a veces no lo entendemos. Yo no lo entendí tampoco. Cuando perdí a mi papá yo decía, Señor, por favor, ¿cómo es posible? Llévate a esta otra persona que lo conozco toda mi vida y que está borracho, no se acuerda de nada, ¿verdad? Un familiar, digo, este cuate no recuerda nada de todo lo que hicimos años. ¿Por qué no te llevas a este vato? ¿Por qué te llevas a mi papá? Yo hago lo mismo que tú, yo soy humano, tan humano como tú. Y reniego con Dios. Pero el efecto de ese momento, Dios me hizo entender que ese momento vulnerable con mi papá era un momento total de entrega, que sus decisiones pasadas lo llevaron a esta situación y que cuando estas cosas pasan, para mí no es mi voluntad, pero cuando es su voluntad, Dios me tuvo que recordar, acuérdate que yo le di vida eterna, acuérdate que lo traje a mis pies, acuérdate que declaró que yo era el Señor y Salvador de su vida, acuérdate de todos esos momentos de fe. Me costó trabajo, pero me da tanto orgullo saber eso, que sé dónde está mi Padre. Sé dónde está. Y entonces hay cosas que a veces no funcionan como queremos y tenemos que entender que la vida es así. Dios tiene contados nuestros días. La cuestión aquí es qué vamos a hacer tú y yo con los días que nos quedan. ¿Qué postura vamos a tomar? Porque aquí lo que está haciendo Habacuc es que sí, estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, lleno de situaciones, llenos de enfermedad, pero cuando hablamos de su palabra y vemos hacia el futuro, este niño Jesús que vamos a celebrarlo en un par de semanas, este niño que creció entre nosotros y que testificó y que trajo vida, milagros, un nuevo comienzo, una nueva esperanza, una restauración total de la humanidad para poder tener esta conexión total con Dios que antes no teníamos. Habacuc era el único que podía hacer eso en su momento porque era el profeta, nada más podía hablar con Dios, pero hoy tú y yo podemos hablar con Dios todo el tiempo. Tenemos esta cercanía a través del poder del Espíritu Santo. Podemos tener esta conexión con Él que antes no podíamos tener. La adoración es recordar lo fiel que Dios ha sido con nosotros en el pasado y recordar también su fidelidad con gran expectativa de lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Qué nos enseña Habacuc? Nos enseña Habacuc que la adoración es decidir regocijarnos en Dios. Es decir, sí, Señor, me regocijo en esto. Habacuc, créeme que no estaba contento por lo que estaba viendo a través de sus ojos, porque su oración había una discrepancia entre lo que él estaba pidiendo a Dios y lo que estaba pasando enfrente de él. Pero cuando él decide regocijarse en él, es una decisión que él toma de gozarse en el Señor, de aprender de su amor, de disfrutar de su presencia, de él aceptar este poder sobrenatural que nada más Dios lo puede proveer y que nada más puede suceder y podemos experimentarlo cuando nuestra alma está completamente rendida ante Él. Habacuc 3, 16, 18 dice, al oírlo se estremecieron mis entrañas a su voz, me temblaron los labios, la debilidad entró en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle en la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque está hablando acerca de todas estas circunstancias inevitables, ¿no? Aunque el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, y aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya nada, me voy a regocijar en Él. Aunque no tenga el control, me voy a regocijar en Él. Aunque las situaciones que están pasando no son las situaciones que yo quisiera que pasaran, me voy a regocijar en Él. Y esta es una postura
de obediencia, una postura de completa entrega a Dios y una postura de cierta forma de rendición total a Dios. Pero a veces nuestro ego y nuestro orgullo y nuestros propios pensamientos y nuestras emociones y nuestras amistades y los grupos de WhatsApp y todos los chismes que estás metido todo el tiempo, las teorías de conspiración que ves en TikTok y en Instagram todo el tiempo, la opinión pública, tu propio egoísmo, tu propia situación personal, tu manera de pensar y de ver las cosas. A veces todas esas cosas interponen y no nos permiten posicionarnos pies sobre la tierra y reconocer que Dios es mucho, 1000 veces más poderoso que cualquiera de todas tus opiniones. Amén. La adoración vendrá cuando elegimos regocijarnos en Él. La adoración real a Dios va a venir sobre nosotros y para Dios cuando completamente una postura honesta nos estamos regocijando en todo momento. Y sabes, si eres nuevo aquí en la iglesia y te preguntas a veces, dices, oye, estos vatos de la iglesia están medio piratas, ¿no? Están medio raros, ¿por qué cantan así? ¿Por qué cantan tan recio, no? ¿Y por qué todos los domingos hacen esto y se ven muy contentos? ¿Por qué los cristianos se ven tan contentos? ¿Por qué es tan feliz? ¿Por qué se ven en la alabanza y en la adoración tan felices como si nada los estuviera pasando? Si ellos supieran lo que a mí me está pasando, si ellos supieran lo que yo estoy viviendo, ¿por qué se ven así, no? ¿Y por qué cantan esas canciones que ni yo me sé, verdad? Y tú puedes pensar, y es válido, es válido, es raro, sí es cierto, ¿no? Algunos de ustedes piensan que dicen, pues voy al karaoke cristiano, ¿no? Porque ponen las letras ahí en la pantalla y todos siguen las canciones. Puedes pensar todas esas cosas. ¿Por qué se creen que todo está bien y que todo está feliz y que todo va a estar bien? Te voy a decir una cosa, una verdad. Esta es una verdad cruda, esa es la cruda realidad. Mira, la iglesia, el grupo de los creyentes, somos tan ser humanos como cualquier otra persona. La diferencia es que cuando tú y yo estamos adorando a Dios, no estamos evadiendo todos los problemas que ya tenemos. Porque muchas de las personas que están cantando más eufóricamente, con más entusiasmo y con más corazón que cualquier otra persona, no es porque no porque viven mundos felices, sino porque están atravesando momentos de valle. Y la adoración a Dios les recuerda el poder sobrenatural de Dios, de que si ya lo hizo antes, lo va a volver a hacer otra vez. Entonces no te sientas diferente, todos estamos en el mismo proceso. Este es un hospital donde todos necesitamos esta restauración poderosa de nuestro Dios Todopoderoso. Nadie es perfecto, nadie está exento de las situaciones de la vida. Al contrario, nuestra adoración cambia cuando tú y yo estamos viviendo ya sea momentos de valle o momentos de montañas. Así estemos viviendo momentos difíciles o los mejores momentos de nuestra vida con gran gratitud, no por lo que Dios nos va a dar, sino por lo que Dios es. Y eso es lo que cambia por completo toda la historia. Aún así, necesitamos elegir regocijarnos en Dios, porque muchas, si no es que todas las cosas, no tenemos el control de ellas. No las tenemos. Así que te invito a hacer lo mismo, que con gran entusiasmo, con gran corazón, con gran expectativa de lo que Dios ya hizo, que lo pueda volver a hacer una vez más, en base a su voluntad. Sabes, el libro de Habacuc termina no con un y todo va a estar bien, colorín colorado, pero termina con expectativa de fe, termina con una adoración, termina con una esperanza de lo que Dios va a venir a hacer más adelante. Esto es la clave, porque no se trata de nuestra voluntad, pero se trata de su voluntad. El libro de Habacuc no termina con un final feliz como queremos que terminen todas las películas, pero sí termina con dejando todo lo material a un lado, dejando todas las situaciones que nos están evadiendo y decir, aunque no haya nada y aunque esté como estén las cosas, yo siempre voy a morar en la casa de Jehová. Siempre voy a estar buscando de su presencia, siempre voy a buscar de su adoración, siempre voy a estar buscando estar junto con él en el hueco de su mano, siempre voy a buscar su presencia, buscar su amor, sus palabras y buscar de su Espíritu Santo que esté con nosotros. Es una postura. Dios pone nuestros pasos firmes cuando tú y yo adoramos a Dios por completo. Por último, la adoración es depender totalmente de Dios. Es eso.
Cuando estamos adorando a Dios, estamos dependiendo completa y totalmente en Él. Estamos dando esta oportunidad de dependencia. Habacuc 3:19 termina así: el Señor y Dios es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. El Señor y Dios es mi fuerza. Repite conmigo: el Señor y Dios es mi fuerza. Él es nuestra fuerza. Él está con nosotros. Él está contigo. Y no tiene que estar todo de acuerdo a la opinión de todos, ni tiene que ser bajo tu voluntad. Pero esta declaración ha abierto tantos caminos, ha hecho tantos milagros, ha hecho tantas cosas buenas en la vida de todos. Ha habido tantas oraciones contestadas que no tienen explicación. ¿Cómo es posible que una persona de un lado del país al otro lado pudieron conectarse a través de una oración? No tienes idea de la cantidad de veces que hemos visto cosas tan sobrenaturales y como lo puedes analizar a detalle, dices, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Porque hay una completa rendición y postura en base a lo que su palabra dice. Dice, cuando dos o más se unen en su nombre, Él estará ahí con nosotros, dice Jesús. Y esa es la esperanza que tú y yo vivimos. Una y otra vez en la palabra de Dios nos sigue diciendo que no dejemos de orar. Y cuando tú y yo no dejamos de orar, y cuando tú y yo no dejamos de aclamar a Dios, y no dejamos de recordar sus promesas que ya ha hecho antes, en el momento menos esperado, no en tu momento, pero en el momento de Dios, cumple su obra en tu vida. Y eso es la postura que queremos tener. Queremos tener una postura de adoración en esta temporada. Una postura de completa paciencia y espera en sus mandamientos, y que mientras el proceso esté pasando, que no dejemos de luchar y abrazar su palabra. ¿Por dónde te pones de pie? Vamos a orar a Dios el día de hoy. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre Santísimo, haznos hombres y mujeres que luchan y abrazan tus promesas. Haznos hombres y mujeres que seamos valientes al buscar de tu presencia. Señor Jesús, permítenos esperar. Ayúdanos a esperar, mejor dicho. Que tu Espíritu Santo nos dé las fuerzas para poder esperar los procesos pacientemente. Ayúdanos a que podamos ver tus primicias, tus palabras, oraciones contestadas o pequeñas palabras de ánimo mientras vamos pasando por el proceso de la espera. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos que tu Espíritu Santo nos dé guianza total. Y que podamos tener una postura no de orgullo, de ego, de afán, sino que podamos tener un corazón humilde ante tu presencia. Padre Santo, ayúdanos a adorar con gran expectativa, adorar con un corazón pleno y limpio y puro ante tu presencia, con gran expectativa de tu poder, de quién eres tú, Señor, de reconocer qué has hecho antes y tener la certeza de que vas a volver a hacerlo una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, que esta semana podamos tener esta postura diaria, constante, y de que nuestra alma continuamente se llene de tu presencia a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, juntos decimos, amén. Damos un fuerte aplauso a Dios por eso.